Todos se están marchando de Genshin Impact. Estamos en el punto donde más creadores están tomándose un tiempo del juego, donde más jugadores están, digamos, perdiendo el interés a pesar de que haya buenos banners y algunas versiones con mapa. Hoy vamos a ver cuál es el verdadero problema, que ya os intuís. Seguro mucho decir, hay otros gachas que lo están haciendo bien, pero tampoco, porque no tienen los otros gachas los números que les gustaría tener. Están haciendo las cosas mal, pero tampoco, porque siempre lo hicieron mal. ¿Cuál es el verdadero problema? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda y posiciona toda la plataforma. Todo el equipo del canal está muy agradecido. Si tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play, suerte con las bendiciones. Bienvenidos, invitados a los streams. Gracias por el apoyo a la web, por el apoyo a la nueva aplicación, por el apoyo al nuevo canal de Wuthering Waves. Quien juegue Wuthering Waves, vaya a suscribirse, que cuando llegue a los 10.000 me parece que voy a sortear unos 4 o 5 packs de $100 de Astritas, así que gracias por todo ello. Y vamos, bueno, que aprovechen si están comiendo, que si no lo digo me funan. Y vamos con ¿por qué hay un abandono masivo en Genshin? Pues bien, siempre durante estas fechas, mentira, mucho más adelante, durante cada año de Genshin ha habido el típico vídeo y la típica oleada de Genshin se pasó en la 1.0 a la altura más o menos de la 1.4.5, pero en la 1.6 llegó Manzana Dorada y luego Inazuma. En Inazuma el juego se empezó a quedar demasiado tranquilo. En la 2.7, que fue la versión que vino después de Sima, a mí Sima me cambió literalmente la forma de ver las cosas y me encantó. Y luego en la 2.8 sacaron Manzana Dorada, ahora mucho mejor que nunca, para competir y quitar a los jugadores de Tower of Fantasy, y les salió muy bien. Y luego vino Sumeru, fue una época muy buena. Pero en la 2.5 y 2.7 estaba todo el mundo de Genshin Miñi. Posteriormente, en Sumeru sí que se juego de verdad. Estoy pensando que los editores cada vez que digo tienen que censurar mucho. A ver, el juego se... Lo siento mucho, editores. Poner algún meme cada vez que digo eso, un contador por aquí en pantalla de las veces que lo digo. Entonces en Sumeru, el propio Hoyoverse fue quien durmió al juego porque quería sacar Honkai Star Rail, y durante la 3.5, 6, 7 e incluso 8, antes de que llegase la siguiente nación, Fontaine, el juego tuvo un pico mínimo histórico. En Fontaine dijeron, bueno, intentemos remediarlo. 4.6 llega Arlequino, mapa nuevo, rompió el juego Arlequino, todo el mundo estuvo esperándola, rompió las ventas, ya sabéis, para bien. Luego 4.7 llegó Furina como rerun, que era el arconte y el primer rerun de uno de los personajes que ha sido más querido en el juego. Intentaron rescatarlo. Y luego, antes de Natlan, ahí llegó Simulanka. Creo que he dicho Simulanka antes, no fue Simulanka, fue el parque de atracciones de Klee, de las Oceánidas y tal, en la 3. En final de Sumeru, que no gustó a nadie. El juego estaba súper aburrido, y volvió a pasar en Fontaine. A pesar de que hicieron un esfuerzo porque no ocurriera, volvió a pasar. ¿Qué ocurrió en Natlan? Que Natlan fue la nación donde más gente tuvo esperanzas en que Genshin iba a revivir. De hecho, el meme de espera, que ahora Genshin se pone bueno, en ese momento era más canon que nunca. Creo que todos teníais esperanzas en Natlan de que realmente empezaran a hacer las cosas bien. ¿Y qué ocurrió? Que vendieron humo. Hicieron 2 o 3 tonterías que, ok, sirven, pero que tendrían que hacer prácticamente cada versión. Meter un punto menos de senda en las armas, la captura del resplandor, los ítems que ahora consideramos estafosos y malísimos, como la escarcha para poder craftear nuevos artefactos, que la gente al principio pensaba como que ¡wow! Nos va a cambiar las cuentas. Mentira, como una casa. Pero realmente se quedó en humo. Y es cierto que llegó buen mapa que disfrutamos mucho. Luego ya, punto 1 con Shironen no había mapa. Ya la gente dijo... Ya empezamos con los de Hoyoverse. Punto 2 llegó mapa y chasca, pero se sintió extremadamente aburrida. Y en la punto 3, que llegaron Mabuika y Citlali, como que se sintió muchísimo ambiente, mucha gente disfrutándolo, se sintió todo bastante bien y bastante interés, pero no vino mapa. Vino el año nuevo chino, eso sí, en la segunda mitad, pero ahí ya la gente se empezó otra vez a aburrir, y ahí ya... Natlan en decadencia. Punto 4 aburridísima, punto 5 aburridísima a pesar de que vino Varesa y mapa, pero no hubo interés de los jugadores. Y luego ya punto 6 y 7 llegaron Scoff y Skirk y la conflagración, un nuevo endgame. Y es verdad que Skirk más la conflagración en la punto 7
levantaron bastante el hype. Punto 8, la zona nueva de Bennett, que Bennett al final siempre ha sido un personaje muy querido y se mantuvo. Inició Notcry y aquí estamos. 2 versiones seguidas sin mapa. Punto 1, punto 2, que la gente se quedó pensando, ¿qué narices? Punto 4 con barca y nada nuevo, es la versión más aburrida de Notcry. Y una previsión brutal de repetir lo mismo de siempre, y a pesar de que la punto 5 con Linnea y el mapa parezca espectacularmente buena y pinta muy bien con el rerun de Nefer y Lauma, el interés a día de hoy de los jugadores y de los creadores es nulo. ¿Por qué? Porque es lo mismo de siempre. Hoyoverse no parece que vaya a mejorar nada más. Y ahora hablamos del resto de la competencia, del resto de gachas. Wuthering Waves no deja de hacerlo cada día mejor. Y hay un canal de WUA que os recomiendo ir a ver y os explico por qué empecé ese canal, por qué cada día le estoy cogiendo más manía a Genshin, a pesar de que es mi main y a pesar de que, por supuesto, voy a seguir continuando haciendo todo lo importante de Genshin. Las builds, a qué tiro, los vídeos, los banners, los livestream, todo lo que sí que es divertido y os interesa. Pero la realidad es que se nota que hay otros gachas que están saliendo al mercado ya mucho más pulidos y haciendo las cosas 1.000.000 de veces mejor que Genshin. Y Genshin, lejos de tomar esto como un feedback positivo e intentar mejorar, lo que está haciendo Genshin es que le importe nada y menos, porque hay una cantidad infinita de jugadores que ya pasan de probar otro gacha por la cantidad de tiempo y de esfuerzo que necesitas o de horas de aprendizaje en estos mismos. Sin ir más lejos, y haré un vídeo hablando de esto en el canal de Wuthering Waves, os recomiendo ir a verlo y os recomiendo suscribiros para llegar a los 10.000 pronto y que me ponga a regalar un montón de cosas. Básicamente, la diferencia entre la 1.0 y la 2.0 de Wuthering Waves, renascita, es espectacular. Pero es que la diferencia entre la 2.0 y la 3.0, la High Roy de Wuthering Waves, es mucho mejor. Y eso solo te da unas expectativas que hemos aprendido a no tenerlas con los gachas, de que quizá en el siguiente aniversario que llega dentro de un mes, una cosa así, en Wuthering Waves, y lo que llegue luego el año siguiente en la 4.0 sea espectacular y mucho mejor que lo anterior, porque es el camino. Arknights Enfield, que me habéis escuchado hablar mucho de él, que lo estoy jugando y que yo tengo mi cuenta en Hyperlate con el Prime del equipo de Yvonne y con el Prime del equipo de Levatein, con las esencias de los dos carries maxeadas 663, con full equipamiento en todos y los equipamientos de los dos carries maxeados, que es complicado, con todo en Hyperlate, incluso ya me he terminado la 1.1 con todas las construcciones, la fábrica nueva y todo. Es un juego que la fábrica ha echado atrás a los jugadores, pero lo considero actualmente mejor que Genshin, por cómo está pulido, por las calidades de vida, porque la empresa está de cara al jugador, porque hay soluciones rápidas, porque es accesible, porque puedes conseguir prácticamente lo que te pudieses proponer de forma free to play, y echar dinero es voluntario, y echar dinero voluntariamente al final es una forma de incentivar al jugador a que lo haga por apoyar y no porque le obligas, como en Genshin Impact. Y considero que a día de hoy, a pesar de que Arknights y Wuthering no tienen aún los números que cabe esperar de ellos, y que yo seguro que creo que los jugadores de WUA y los creadores les gustaría tener más, la realidad es que sí hay un futuro prometedor a día de hoy para todo lo que ya no es Genshin, y solo queda el empujoncito de que la gente pruebe otros juegos. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y por último, en Notcry, que es una nación de relleno literalmente,
se la han inventado y se la han sacado de debajo del miollo, porque nadie escuchó hablar de ella, no, que en un libro, que no sé qué, no. Liven, 1 o 2 versiones antes, empezó a decir que si no sé qué de Notcry, no era una nación completa durante un año, y nunca lo fue. Venía Sniesnaya, solo que se inventaron una nación de relleno para retrasar un poco más lo siguiente para seguir alargando el proyecto de Genshin. No hay un arconte oficial con una Gnosis. Está Columbina, que la han vendido muy bien, ha sido muy querida, y de hecho les sirve porque sirve para testear ese arconte Fatui que será la Saritza realmente consagrada como personaje siendo ambas. No hay un viajero de ningún elemento. Por primera vez hemos tenido un viajero con algún elemento todas las versiones. Y en Notcry, aparte de ser la nación con menos mapa de la historia del juego, y el mapa le encanta a la gente para explorar y por los recursos y protogemas, no tenemos ningún viajero. Qué fácil hubiera sido meter un viajero que, con sus elementos antiguos, tenga nuevos bufos a las reacciones lunares sin estar roto. Que si no tienes a Inefa, haya una mínima versatilidad de jugar el viajero electro con Flints, que además el viajero electro da energía y demás. O que no sea mejor que Aino, pero que el viajero hidro haga cosas también. O lo mismo con el viajero dendro para el equipo de Nefer. Nunca será mejor que Najida, pero tienes un viajero dendro con el equipo de Nefer que igual puede ayudar mínimamente. Pues no. No les apeteció a los de Hoyoverse, dijeron, esta vez ni siquiera hay viajero. Y a todo esto, Notcry también es la nación con más power creep, aunque pensemos en su momento que no. A día de hoy Nefer, Flints y Zibai se han colocado de una forma espectacular por encima de Skirk y de Mawika, y esto se nota cuanto más constelaciones y más balleneo, más armas 5 estrellas hay, más diferencia empieza a haber. Y no solo eso, sino que ya prácticamente estamos en la punto 5 antes de entrar, quedan 6, 7 y 8, y ya se está vendiendo, digamos, Sniesnaya, porque se nota que la segunda oleada de buffs a los personajes de Mondstadt son físicos, porque son Eula, Mika, Kaeya, Lisa, y bueno, sí, luego están por ahí Jhin y Noel, pero Noel es para el cristalizado lunar por si no tienes a Zibai, pero sacas a Linnea. Literalmente, y Sandrone, que se está hablando de Sandrone, de Logen, que venía por ahí también. Todo el mundo se olvidó de Logen. Y es todo ya 3 versiones antes empezar a vender lo que viene. Y Nicole, que no sabe si Nicole al final será Menet 5 estrellas o será para el equipo de Barca. Hoyoverse ha hecho la ley del mínimo esfuerzo en este caso en Notcry, y la gente lo está notando. Entramos en la época en la que menos interés hay por el juego y que empezará a revivir recién cuando se sepa algo más de Sniesnaya, por ahí, por la punto 8, o igual esta vez solo llegamos a la punto 7 y no hay más, y luego hay rumores que dicen que se llega hasta la punto 9. Todos son especulaciones para que la gente siga pendiente al juego y noticias para despistar a la gente y poco más, pero la realidad es que tiene sentido. Que si hay un mercado a día de hoy donde por fin está dando la talla, o incluso a veces se siente que otros gachas son mejores que el propio Genshin, que estamos en la época del mínimo esfuerzo, la nación con prácticamente menos calidad de vida, ya prácticamente no hacen charlas de desarrolladores porque a veces estaban bien, pero a veces eran tan inútiles que la gente les decía que es la charla con la pared porque hablan consigo mismos, y en vez de esforzarse en hacer buenas charlas con desarrolladores para meter calidad de vida real que necesitamos, lo que hacen ya es no hacer charlas de desarrolladores, y muchas mecánicas y cambios ni siquiera las dicen en el livestream. No sé si os habéis dado cuenta que el set de Petra Arcaica ahora está mencionado el cristalizado lunar para activar ese buff, pero nadie lo sabía, porque no lo dijeron ni en el livestream ni en ninguna charla. Y además es muy malo ese cambio porque no afecta para nada, porque da un bono año elemental, y el bono año elemental para las reacciones lunares no sirve para nada, así que es inútil meter ahí el texto, pero bueno, no sé por qué lo hicieron, por ver si la gente se daba cuenta, o yo qué sé, por vernos la cara al final. Y el resumen es ese. Es verdad que mucha gente sigue adoctrinada y sigue dentro del juego en un bucle infinito en el que tienen complicado salir. Es verdad que hay mucha gente a día de hoy que juega muchos gachas porque tienen todo el resto de gachas, todo lo que no da Genshin, pero Genshin tiene una cosa que yo creo que ya no les pertenece, que es una comunidad el triple o el quíntuple de más grande que el resto de gachas por la época de pandemia que ya conocéis, y sobre todo por los años que la gente lleva esquipeando texto y el sesgo del valor a cambio del tiempo. No, este sesgo tiene un nombre, no sé cómo se llama, pero el sesgo lo conocéis, que es cuando a mí me obligan a estar tanto tiempo y dedicar tanto esfuerzo a una cosa de tiempo o de dinero, al final mi cerebro le da un valor que realmente eso no tiene, y por eso tanta gente no sabe escapar del juego y cree que lo que ha construido durante años no va a poder conseguirlo ningún otro gacha. Y eso no es así, sino que por suerte hay un ecosistema muy rico ahora para disfrutar. Así que
No sé qué va a pasar en el futuro, cuando todo el mundo se tomaba tiempos y todo el mundo se instalaba el Genshin y todo el mundo hacía un vídeo diciendo ¡me voy! Yo nunca me fui y aquí estuve, y la recompensa de ello es que este canal es el más grande a día de hoy de habla hispana gracias a vosotros. Tranquilos que no me voy a ir y lo explico por ello, aquí vamos a seguir, y el juego hay cosas que hace bien, y el juego hay también cosas que nos puede aportar como jugadores, siempre y cuando sepamos poner límites, jugar de forma sana y testear y probar el resto de alternativas, la competencia, que se cree una competencia real para que todos los gachas mejoren y poquito más, señores. Por eso se está yendo la gente del juego. Cuidaos mucho, no se muere el juego, tranquilos. Tener muy buen día. Cuando Capitano se levante del trono revive el Genshin. No seáis miñimiñis y chaito.